Lily despertó en una habitación vieja y desgastada. Tras saludar a Zenos, rápidamente preparó una tetera de té caliente para que lo disfrutaran juntos. En su mundo, un sanador que solo podía curar heridas era considerado de tercera categoría, uno que sanaba el alma humana era de segunda, y uno que podía sanar al mundo entero era de primera. El reino de Haces tenía una historia escrita junto a sus sanadores. Los sanadores jugaron un papel vital en la expansión del reino y en construir su prestigio. Se reunían en el Instituto Real de Sanación para estudiar artes curativas avanzadas. Una vez que obtenían su certificación, cada uno seguía su propio camino, pero en un pequeño rincón de ese reino vivía un sanador sin formación formal ni licencia. Ese era Zenos. A pesar de esto, muchas personas aún confiaban en él y lo buscaban. Mientras Zenos atendía a pacientes, Lily se quedaba en casa cocinando. Mientras Lily estaba ocupada en la cocina, apareció Carmilla. Pero la chica ya estaba tan acostumbrada a esto que no se sorprendió en absoluto. Carmilla estaba visiblemente emocionada por los platillos que Lily preparaba. Lily también estaba bastante segura de sus habilidades culinarias. Como la comida aún no estaba lista, Carmilla regresó a su habitación. Justo entonces, Sofía también llegó y decidió quedarse a esperar a Zenos. Poco después, Linga llegó también. Sofía y Linga se miraron con chispas volando entre ellas. Lily tampoco se echó atrás, reclamando a Zenos como suyo. Lo fue mucho más atrevida, rompiendo la puerta en el momento en que llegó. Todos se sentaron en la habitación esperando a que Zenos regresara. Lily los invitó alegremente a quedarse a cenar, y por supuesto, nadie se negó. Lily les pidió que vigilaran el guiso mientras ella iba a recoger la ropa, pero no pudieron resistir el aroma y empezaron a comer. Al principio solo fue un bocado, pero luego no pudieron parar y devoraron toda la olla. Cuando se dieron cuenta del grave problema que habían causado, ya era demasiado tarde. Comenzaron a echarse la culpa y querían cocinar una nueva olla, pero Lily entró y descubrió todo. Ella exigió una explicación, pero los tres se acusaron entre sí y comenzó una pelea. Lily estaba muy molesta, pero no quería discutir. Pelear solo haría enojar a Zenos. Solo quería compartir una comida con Zenos y los demás. Solo entonces los tres admitieron su error y ofrecieron ayudarla a cocinar. Pero ya no quedaban ingredientes, así que no había nada con qué trabajar. Cuando Carmilla se enteró, se enfureció y amenazó con devorar sus almas. Los tres cayeron de rodillas aterrados, suplicando perdón. Lily les dijo que fueran a buscar ingredientes para preparar la comida antes de que regresara Zenos. Cada uno prometió cumplir con la tarea. De camino a casa, Zenos pasó junto a Ter. La chica tenía dolor de estómago y fue a una clínica, pero la rechazaron por no tener dinero. El maestro de Ter, Forbes, la arrastró de vuelta enojado para que siguiera trabajando. Despreciaba a Ter por ser un semihumano y la arrojó contra una lápida. Una corriente de humo oscuro surgió de la tumba y entró en su cuerpo, causando un dolor agonizante. Al ver que Ter no podía levantarse, Forbes no mostró compasión y la pateó. Le ordenó seguir trabajando, advirtiendo que si no daba resultados, pasaría hambre. Consumida por la energía oscura, Ter perdió el control y se lanzó contra Forbes. Él huyó aterrorizado y chocó con Zenos. Le suplicó a Zenos que lo salvara, pero no dijo nada sobre el verdadero trabajo que le obligaba a hacer a Ter. Zenos rescató a Forbes, pero tampoco hizo daño a Ter, porque su vocación no era matar. Forbes, sin embargo, solo le importaba su propia vida. Los esclavos como Ter no significaban nada para él. Esas palabras despertaron un recuerdo en Zenos, un momento en que estuvo entre cuerpos caídos, y fue ese recuerdo el que lo llevó a ser sanador. Ter continuó su ataque. Zenos notó que su velocidad y habilidad de combate superaban a las de un Beast King común. Ter no pudo darle un solo golpe a Zenos. En cambio, fue lanzada, derribando una sección de la pared sobre Forbes. Ter colapsó en el suelo, completamente agotada. Zenos realmente quería atenderla. Ella se arrastró hacia él, gritando de dolor, pero cuando Zenos se acercó, le mordió el antebrazo. Zenos no se enojó y continuó con el tratamiento. Las heridas en el cuerpo de Ter sanaron al instante, y el humo oscuro fue extraído de ella. Zenos no entendía qué tipo de trabajo había hecho Ter que atrajo a un espíritu vengativo, pero la ayudó a disiparlo. Forbes logró salir de los escombros, aunque sus heridas eran graves. Quería que Zenos lo sanara.
Pero Zenos se negó, diciendo que su jornada laboral había terminado, y si Forbes quería tratamiento, habría un cargo extra. Forbes lanzó una bolsa de monedas de oro, pero para Zenos no era suficiente. Exigió que le entregaran más para cubrir el costo restante. Forbes, naturalmente, no dudaría en intercambiar un esclavo por su propia vida. El trato se cerró. Zenos sanó a Forbes en el acto, luego tomó el contrato de esclavitud de Ter como pago. Forbes se marchó furioso, enfurecido por su mala suerte. Zenos se sentó en silencio junto a Ter, esperando a que despertara. En cuanto Ter recobró el conocimiento, Zenos le dijo que se quitara la ropa para examinarla. Aunque profundamente avergonzada, Ter no tuvo más remedio que obedecer, ya que Zenos era ahora su amo. Efectivamente, la sospecha de Zenos era correcta. Una piedra en la vesícula bloqueaba su conducto biliar, causando inflamación. Lo había notado cuando pasó junto a ella, por eso la siguió. Conociendo el problema, Zenos la trató rápidamente. Lo realmente asombroso fue que no usó conjuros ni formaciones mágicas y no dejó cicatrices, pero la curó por completo. Ter estaba profundamente agradecida y prometió hacer cualquier cosa para recompensarlo. Zenos sacó un pequeño cuaderno y le pidió a Ter que lo ayudara a encontrar lo que había escrito dentro. Ter llevó rápidamente a Zenos a un lugar donde crecía la hierba medicinal que necesitaba. Después, Zenos rasgó su contrato de esclavitud y la liberó. Por ahora, Ter aún no sabía a dónde quería ir, pero quería vivir según sus propias condiciones y descubrirlo. Ter prometió que volvería a contarle a Zenos cuando encontrara su lugar. Zenos regresó a casa justo cuando Sofía, Linga y Love volvieron cargando ingredientes. Lily se dirigió feliz a la cocina a cocinar. Zenos guardó las hierbas que había encontrado en la cocina y se acomodó en una silla a esperar la cena de Lily. Ella, siempre atenta, preparó una tetera de té para todos. Eston arrojó arrogante una moneda de oro a los pies de Zenos y se burló de él por ser pobre. Sentía que ya no necesitaba a Zenos. Solo había traído a Zenos al grupo para tener a alguien a quien mandar, y cuando llegara el peligro, lo usaría como escudo humano sin remordimientos. Para él, los pobres como Zenos no eran diferentes de ganado. Desestimó todas las contribuciones que Zenos había hecho al grupo. Soñaba con impresionar a la nobleza y hasta a la realeza. Tener a Zenos cerca solo arruinaría su estatus. La moneda de oro era una indemnización y un soborno, para mantener a Zenos callado sobre el miembro de los barrios bajos en el escuadrón. Zenos no sintió remordimientos y se alejó entre las risas burlonas de sus antiguos compañeros. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de tratantes de esclavos que maltrataban a Lily, así que gastó su única moneda de oro para comprar su libertad. Luego, Zenos atendió las heridas de Lily, incluso la llevó a comer y le compró algunas prendas. Aunque Zenos ahora estaba sin un centavo, le aterraba dejar a Lily en los barrios bajos y lo que podría pasarle allí. En ese momento, Zenos y Lily compartieron algo en común. Ninguno de los dos tenía un hogar. Justo cuando Zenos iba a buscar un lugar temporal para rentar, un hombre entró tambaleándose con quemaduras de una pistola mágica. Zenos lo atendió de inmediato y le pagaron por su trabajo. Fue entonces cuando Zenos tuvo una repentina realización. La sanación podría ser su forma de ganarse la vida. Decidió abrir una clínica de sanación. Pero como venía de los barrios bajos, nunca podría obtener una licencia y solo podría operar como sanador sin licencia. Lily estaba ansiosa por ser su asistente. Pero Zenos seguía preocupado, ya que operar una clínica sin licencia era ilegal y no quería poner a Lily en peligro. Sin embargo, Lily estaba decidida a seguir a su maestro. Sin otra opción, Zenos aceptó que Lily se quedara con él, hasta que encontrara un lugar seguro. Se dirigieron a un distrito en ruinas. Como abrir una clínica en la calle estaba fuera de discusión, Zenos eligió un edificio abandonado y grande. Pero Lily tenía miedo porque sabía que esos lugares suelen estar infestados de criaturas fantasmales. Si aparecía un espectro, sería aún más peligroso, ya que los espectros eran los más temibles entre los no muertos. Podían parecer humanos, pero un solo toque significaba la muerte. Zenos empujó la puerta y entró de todos modos. Lily lanzó un hechizo simple para crear una luz que iluminara su entorno. Zenos pensó que el lugar no estaba mal, ya que tenía un techo sólido y pilares resistentes. Solo necesitaba un poco de reparaciones. Después de todo, cuando estaba en el escuadrón,
a menudo tenía que dormir al aire libre solo. Un espectro pasó volando y apagó la luz en la mano de Lily. Carmilla había olfateado a los vivos y se acercó a ellos. Lily se agarró del dobladillo del abrigo de Zenos con miedo. Sin embargo, Zenos se mantuvo perfectamente calmado porque había anticipado esto. Con un solo movimiento, Zenos hizo retroceder a Carmilla y se jactó de haber derrotado a cientos de su clase antes. En ese entonces, Astan lo había arrojado al nivel más profundo de un laberinto subterráneo solo para desahogar su ira. Allí, Zenos se encontró con innumerables criaturas fantasmales y aprendió de primera mano que eran débiles contra la magia de curación. Zenos intentó negociar con Carmilla sobre compartir el edificio, pero Carmilla se enfureció y fue a por su vida. Esta vez golpeó un poco más fuerte, lo que solo enfureció más a Carmilla, quien convocó a sus secuaces para que la respaldaran. Zenos los eliminó a todos de un solo golpe. Solo entonces Carmilla se dio cuenta de que Zenos era alguien a quien no debía provocar. Así que le cedió el primer piso. A la mañana siguiente, Zenos limpió rápidamente el edificio. Lily quería salir a anunciar su clínica, pero Zenos la detuvo, advirtiendo que eso atraería la atención del Instituto Real de Curación. Justo después, llegó su primer paciente, Sond, el hombre que Zenos había curado la noche anterior. Trajo a su hermana mayor Sofía, esperando que Zenos pudiera ayudarla. Sofía le mostró a Zenos su brazo herido. Con una sola mirada, Zenos reconoció que su herida fue causada por una pistola mágica, pero esta tenía un veneno especial. La bala extraía pus y hacía que la herida se infectara. Zenos sabía esto porque casi fue usado como sujeto de prueba para esa arma. El brazo estaba irremediablemente dañado y debía amputarse para evitar que el veneno se propagara. Y el costo del procedimiento sería 1 millón. Cuando Sofía intentó negociar el precio usando su reputación, Zenos reconoció su nombre, Sofía la Tempestad, la temida líder de los hombres lagarto. Se especializaban en robar a comerciantes corruptos y compartir parte de las ganancias con los pobres. Sofía era la heroína de los barrios bajos, pero al escuchar que los 1.000 millones Wen eran para que Zenos le regenerara un brazo, le costó creerlo. Zenos no se dio cuenta de que lo que consideraba rutina era algo que los sanadores comunes no podían hacer. Sofía aceptó que Zenos procediera y usó una espada encantada para amputar el brazo necrótico mientras lanzaba un hechizo de recuperación. Luego aplicó una barrera protectora para detener la hemorragia y activó un hechizo de sanación en múltiples capas, acelerando la regeneración 10.000 veces. El brazo de Sofía volvió a crecer, como nuevo. El procedimiento afectó considerablemente la resistencia de Zenos. Sofía estaba completamente asombrada por sus habilidades curativas. Sond estaba aún más sorprendido de verlo vivir bajo el mismo techo que un espectro. Sofía comenzó a interesarse en Zenos y le pidió que tratara a su gente en el futuro, prometiendo pagarle bien. Después de un largo día de trabajo, Lily preparó una tetera de té negro para que todos disfrutaran. Ese día habían atendido a muchos pacientes hombres lagarto. Zenos estaba seguro de que estaban en conflicto con otra facción. Los barrios bajos estaban dominados por 3 facciones de demi-humanos en constante lucha: los hombres lagarto, los orcos y los hombres lobo. Justo a tiempo, Linga, la líder de los hombres lobo, irrumpió por la puerta con sus seguidores, buscando a Zenos. Era conocida como una tirana despiadada y la cabecilla de los casinos clandestinos. Linga había visto a los luchadores de Sofía recuperarse al instante, sin importar cuán malheridos estuvieran, y eso la llevó aquí. Tenía la intención de matar a Zenos para que nadie pudiera curar a la gente de Sofía. Pero antes de que el hacha de Linga pudiera tocar el cuello de Zenos, se astilló en varios lugares. Lily siguió las instrucciones de Zenos y se retiró a una habitación trasera por seguridad. Toda la manada de hombres lobo lo atacó a la vez, pero ninguno pudo siquiera rasguñar a Zenos. Al ver que la fuerza bruta era inútil, Linga ordenó a sus seguidores que destrozaran el lugar, ignorando por completo las advertencias de Zenos. Carmilla no toleraba que destruyeran su hogar. Afortunadamente, Zenos intervino a tiempo. Carmilla perdonó sus vidas, calentó a Zenos y regresó a su piso. Lingus se hundió en el suelo, sin poder creer lo que había visto. Asumió que Zenos era el maestro de Carmilla y se arrodilló aterrorizada para disculparse. Fue un instinto. Los hombres lobo temían a las criaturas de la noche de alto rango, como espectros y vampiros. Forzó a todos sus seguidores a arrodillarse y disculparse.
Zenos solo pudo suspirar ante su terquedad. A la mañana siguiente, un semihumano llegó con un mensaje. Loa, la jefa de la tribu orca, estaba convocando a Zenos. Parecía que Zenos tenía otra visitante. La líder de los orcos era una figura adinerada que había hecho su fortuna extrayendo piedras mágicas. La clínica de Zenos apenas había abierto. Ya estaba enredada con las 3 facciones semihumanas que gobernaban los barrios bajos. Según el enviado orco, su líder era una persona sabia y digna. Desde que trató a Sofía y sus seguidores, Sofía aparecía cada día con regalos extravagantes. Linga, bajo el pretexto de disculparse, construyó un palacio lujoso al lado. Zenos supuso que Loa no había venido en persona porque estaba demasiado herida para moverse, así que se puso su abrigo y salió. Los orcos vivían en una cueva. Al entrar, vio a Loa ya sentada en lo alto, esperándolo. Zenos no esperaba haberme convertido en una figura conocida en el inframundo. Los hombres lagarto y los hombres lobo presumían de tener acceso a un sanador increíblemente hábil, pero mantenían su identidad en secreto. Esto despertó la curiosidad de Loa. Loa había oído que Zenos cobraba tarifas proporcionales al tratamiento. Zenos no vio heridas externas en Loa Wei, así que se acercó para examinarla. Dentro de su abdomen, detectó una masa fluctuante de energía mágica y supuso que era una piedra mágica. Laue confirmó su sospecha. Era una piedra mágica de clase explosiva de inmenso poder. Ella la había confundido con una bola de arroz y la había tragado. Peor aún, había mordido parte de la piedra, lo que significaba que explotaría pronto. Cualquier estímulo podría activarla. Por eso Loa no podía moverse. Sus seguidores se reunieron a su alrededor, prometiendo morir con ella. Loa quería confiarle todos sus bienes a Zenos para que, tras la explosión, su riqueza se usara bien. No era de palabras vacías y le lanzó la llave del tesoro a Zenos. Él guardó el pago y se puso a trabajar. En un instante extrajo la piedra mágica del cuerpo de Loa sin causarle dolor. Loa estaba completamente asombrada por su habilidad. Luego, Zenos envolvió la piedra en un hechizo protector y la dejó detonar de forma segura. Le dolió un poco, pero nada que no pudiera sanar. Regresó la llave a Lo y se fue, tomando solo una tarifa por su esfuerzo. Lo admiró por esto y prometió que estaría allí si alguna vez enfrentaba peligro. Incluso se ofreció a ser guardia de su clínica. Desde ese día, Sofía, Linga y Lo seguían visitando la clínica, aunque no tuvieran heridas, para molestia de Lily. Carmilla sospechaba que las 3 se habían enamorado de Zenos, pero él se negaba a creerlo. Pensándose como un sanador ordinario sin licencia, Carmilla insistió en que la forma en que lo miraban era la de jóvenes enamoradas. Lily sintió un atisbo de inseguridad porque las 3 eran muy bellas. Mientras ella era solo una niña que nunca podría cautivar a Zenos, Carmilla predijo que si esto continuaba, las 3 facciones demi-humanas estallarían en guerra por él. La predicción de Carmilla se cumplió. Las 3 facciones colmaron a Zenos de regalos y compitieron ferozmente por ganárselo. Su batalla estaba programada para el sábado siguiente. El tiempo voló y llegó el día de la pelea. Todos estaban llenos de espíritu combativo, ninguno dispuesto a ceder. Zenos también apareció, aunque no tenía intención de detener la batalla, y así chocaron desde el amanecer hasta el anochecer. Sin embargo, nadie resultó herido o muerto. Zenos los dejó pelear a su antojo, mientras sanaba a todos desde las sombras. A este ritmo, la batalla nunca terminaría. Sofía, Linga y Loa se dieron cuenta de que todo lo que habían estado haciendo era no solo tonto, sino agotador. Después de pelear todo el día, liberaron su frustración. Los 3 acordaron dejar de pelear y coexistir en paz. Lo único que quedaba por competir era Zenos. Zenos los miró y recordó las palabras de su maestro. Aunque por ahora era solo un sanador de tercera, quería mejorar un poco los barrios bajos. Xenos decía que lo hacía porque todas las facciones eran clientes de su clínica. Pero Lily sabía que mentía, porque si todos se llevaban bien, habría menos heridos y menos pacientes. Lily tiró de la manga de Zenos y confesó que realmente le gustaba. Pero Zenos era demasiado denso para entender que los sentimientos de Lily habían crecido. Lily era demasiado tímida para decírselo claramente.
Después, Zenos cobró sus honorarios y se fue a casa con Lili. A la mañana siguiente, el comandante llamó ansiosamente a su segundo, Krishna. Había escuchado rumores de que las peleas entre los semihumanos en los barrios bajos habían disminuido. Durante mucho tiempo, estas facciones habían estado en conflicto. Por eso, Krishna le costaba creer que se habían detenido. Lo que preocupaba al comandante era la prosperidad del reino de Hazor. Esa prosperidad descansaba en una jerarquía rígida, con la familia real en el centro. Las frustraciones del pueblo común se dirigían hacia los pobres. Las frustraciones de los pobres se acumulaban y canalizaban en conflictos raciales, que a su vez mantenían el equilibrio. Si las facciones en los barrios bajos se unían, representarían una amenaza. Proteger la estabilidad de la capital donde residía el rey era el deber sagrado de la Guardia Imperial. El comandante había oído rumores de que una figura misteriosa había intervenido para negociar la paz. Esto era aún más difícil de creer, ya que Sofia, Linga y Loa eran poderes formidables en el inframundo. No podían pensar en nadie capaz de mediar entre esos tres líderes. Aún así, no podían permitirse ignorar el rumor. Era un asunto de seguridad nacional, así que el comandante asignó a Krishna para investigar. Krishna estaba segura de que si existía tal persona, ella la encontraría. De vuelta en la clínica de Zenos, él estaba atendiendo a Sofia y Sond. Esta vez, sus heridas eran por un enfrentamiento con la Guardia Imperial durante uno de sus robos. Quien los había derribado era Krishna, conocida como la Rosa de Acero. Siempre fue fría y lanzaba ataques devastadores. Quien llamara su atención estaba en problemas. Al mirar alrededor, la clínica de Zenos se había convertido en un lugar de reunión para problemáticos. Zenos pensó que nada de esto tenía que ver con él. Dejando de lado esos dolores de cabeza, Sofia, Linga y Love comenzaron otra discusión sobre qué comer. Lili fue feliz a la cocina a cocinar. Pronto, la mesa estaba llena de platos y todos comieron con gusto. Krishna se infiltró en los barrios bajos para investigar y encontró a los demi-humanos viviendo en armonía. Interrogó a un hombre lagarto en la calle, pero no obtuvo nada útil. Sacó su arma y le exigió que revelara la identidad del mediador. Pero ese hombre lagarto le debía la vida a Zenos y preferiría morir que traicionar su secreto. Justo en ese momento, Sofia y Sond pasaron cerca, y el hombre lagarto les gritó. Krishna se retiró de inmediato, sabiendo que estaba en territorio enemigo y una confrontación la pondría en desventaja. Pero se dio cuenta de que las heridas que le había causado a Sofia y a San ya estaban completamente sanadas. La situación se volvía aún más confusa. Krishna tenía un terrible sentido de la dirección. Después de correr a ciegas un rato, se perdió en el distrito en ruinas y llegó a la clínica de Zenos. Cuando Krishna vio a Lili salir de la cocina con té, atacó a Zenos de inmediato. Lili, asustada, dejó caer la bandeja y corrió, pero no pudo hacer nada. Krishna asumió que Zenos había secuestrado a la niña y atacó sin dudar. Pensó que esconderse en una ruina desolada era un movimiento astuto. Lili tuvo que explicarle mucho antes de que Krishna se diera cuenta de que había sido demasiado impulsiva. Afortunadamente, las balas que disparó no eran letales. Una vez más, reconoció su debilidad por ser demasiado impulsiva. Krishna se sorprendió aún más al ver que Zenos estaba completamente ileso. Bajó la cabeza y se disculpó. Lo que realmente la sorprendió fue que Zenos podía usar un hechizo protector para bloquear un ataque de un arma mágica. Aunque esto parecía imposible para Krishna, Zenos no tenía ni un rasguño. Supuso que debía ser un gran hechicero legendario dedicado a la magia protectora desde niño. Pero Zenos desestimó esa teoría. Krishna se aferró a lo que sus ojos habían visto. Reveló su identidad y pidió a Zenos que la ayudara en su investigación. Rápidamente, Zenos encontró una forma de enviar una señal de alerta. Krishna también le habló de las órdenes clasificadas que había recibido, esperando convencerlo. Aunque lo llamaba persuasión, realmente invocaba el deber cívico. Krishna no tenía idea de que el mediador que buscaba estaba justo frente a ella. Zenos y Lili intentaron disuadirla de seguir con el mediador. Pero Krishna insistió en que el mediador era un peón de fuerzas malignas y se convertiría en una amenaza para el reino. Al ver que no podía cambiar de opinión,
Zenos le pidió que se fuera. Sin embargo, encontró este lugar conveniente para su investigación y como base temporal, así que ofreció pagar rentas si podía quedarse. Y así, la clínica ganó otro residente problemático. Lily no estaba contenta con que Krishna se quedara. Intentó acercarse más a Zenos para superar a Krishna. La batalla de orgullo de Lily había comenzado. Constantemente intentaba demostrar su utilidad ayudando a Zenos con las tareas más pequeñas, pero Krishna no le prestaba atención, así que Lily tuvo que recurrir a la última jugada que le enseñó Carmilla. Se quedó dormida deliberadamente sobre Zenos para que él la llevara a la cama. Lily pensó que había ganado, pero luego Zenos se dio la vuelta y fue a hablar con Krishna. Krishna le preguntó a Zenos sobre el milagroso brazo curado de Sofia. Pero él fingió no saber nada. En verdad, el odio de Krishna hacia los habitantes de los barrios bajos tenía razones. Su madre había muerto por culpa de ellos. Para Krishna, su madre era la persona más compasiva que había conocido. Al ver a la gente de los barrios bajos sufrir de hambre y pobreza, su madre repartía gachas todos los días. Luego, un día, fue robada y asesinada. Por eso, Krishna decidió convertirse en una heroína perfecta para que nadie sufriera el destino de su madre. Quería castigar a cada criminal en los barrios bajos. A través de sus logros, se convirtió en la subcomandante más joven que había visto la Guardia Imperial. Su firmeza en el deber le valió el nombre de Rosa de Acero. Algunos se burlaban, llamándolo rigidez, pero ella se conocía bien. Su rostro se había vuelto como una máscara de acero. Desde el día que murió su madre, no pudo volver a sonreír de forma natural. Al día siguiente, después de que Krishna se fue, Sofia llegó a Zenos para tratamiento. Pero Krishna regresó pronto, habiéndose perdido, y se encontró con Sofia. Ambas sacaron sus armas al instante, listas para un enfrentamiento. Sofia le dijo a Krishna que el cerebro detrás del tráfico infantil que investigaba era, de hecho, un noble. La operación se dividió en múltiples ramas para evitar ser detectados. Krishna, por supuesto, se negó a creer lo que Sofia decía. Incluso cuando Sofia nombró a Calidor como el cabecilla, Krishna insistió en que era un hombre virtuoso que apoyaba la educación de huérfanos. Sofia dijo que era precisamente por mirar solo la superficie que era tan fácilmente engañada. El mediador era diferente. No juzgaba a las personas por su estatus o apariencia, sino que sanaba a quien estuviera frente a él. Incluso si no le agradaba a Krishna, aún la trataría si estaba herida. El pago, por supuesto, se esperaba completo. A diferencia de Krishna, que simplemente etiquetaba a cada habitante de los barrios bajos como criminal, la justicia que perseguía resultó ser una mentira. Esta vez, Zenos se interpuso frente a Sofia y reveló su identidad. Krishna aún no podía creer que una persona pudiera dominar tanto la magia protectora como la curativa, pero para Zenos, ambas eran herramientas para mejorar las funciones del cuerpo y eran fundamentalmente lo mismo. Estas eran cosas que Krishna nunca había aprendido en sus clases de magia. Aún se negaba a creer que Zenos era el mediador. Pero concluyó que él y los semihumanos estaban del lado del mediador. Decidió buscar otro lugar para quedarse, no queriendo que otros pensaran que era engañosa. Krishna no se dirigió a los barrios bajos, sino que fue a la finca de Calidor para hablar con él. Antes de entrar, tuvo que entregar sus armas en la entrada. Advirtió a Calidor que aumentara la seguridad dada la situación actual. Usando esto como pretexto, pudo inspeccionar personalmente el sistema de seguridad en toda la finca. Después de hacer su ronda, Krishna notó algo extraño. Calidor era solo un noble de rango medio abajo. Sin embargo, sus fuerzas de seguridad eran inusualmente numerosas. Además, el diseño era extraño. La entrada estaba poco custodiada, pero la parte trasera estaba anormalmente fortificada. Encontró un pozo profundo y se arriesgó a bajar. Lo que descubrió adentro fueron niños. Intentó rescatarlos, pero Calidor la vio y la atacó con una pistola mágica. La veía solo como una herramienta para lidiar con los de baja clase. Krishna fue herida y no podía defenderse. Afortunadamente, Sofia llegó justo a tiempo. Calidor aún creía que con una pistola mágica podría derribarlos fácilmente, sin esperar que sus balas no pudieran tocar a Zenos. Disparó frenéticamente hasta quedarse sin municiones. Sin embargo, no pudo ni siquiera rasguñar a Zenos. En su pánico, dejó caer su pistola cargada. Zenos no dudó en recogerla y apuntarle. Calidor, aterrorizado por la muerte, suplicó por misericordia una y otra vez.
pero no tenía idea de a quién debía disculparse realmente. Así que Zenos le disparó a quemarropa en la cabeza sin pensarlo. Antes de apretar el gatillo, Zenos había ajustado el limitador de la pistola para mantener a Calidor vivo, dejándolo para que Krishna se encargara. La condición de Krishna empeoraba, así que le pidió a Zenos que informara a la Guardia Imperial. Zenos se acercó a ella, evaluó sus heridas y la atendió de inmediato. Al haber presenciado sus habilidades, Krishna finalmente creyó que él era el mediador. Después de todo lo que había pasado, la confianza de Krishna en sí misma se había tambaleado. Pero Zenos le recordó que no existía un héroe perfecto en este mundo. A los ojos de esos niños, Krishna era la heroína que los había salvado. Krishna siempre había visto a su madre como una víctima lamentable. Solo ahora entendía que su madre siempre había sido radiante, cocinando y llevando comidas a los niños en los barrios bajos. Su madre pudo haber tenido muchos defectos, pero Krishna estaba segura de que era la heroína de su corazón. Los semihumanos ayudaron a sacar a los niños de la cueva y se retiraron rápidamente antes de que llegara la Guardia Imperial. Krishna quería saber por qué Zenos la había salvado. Él respondió sin dudar. Fue por el dinero del alquiler y los costos del tratamiento, y se aseguró de recordarle a Krishna que pagara cada moneda. Por primera vez en muchos años, Krishna estalló en una risa genuina y alegre. En los ojos de todos, Zenos ahora era brillante y radiante, pero pocos sabían cuán oscura era su historia. En ese entonces, no tenía dónde ir, y solo podía sentarse acurrucado en un callejón. Astan lo vio y le ofreció un lugar en su grupo de aventuras. Cuando escuchó que Zenos podía hacer magia curativa, Astan sonrió con desdén, convencido de que un miserable de los barrios bajos no podría conocer tales hechizos. No le importaba si Zenos tenía fuerza de combate real. Solo quería un sirviente gratuito. Así que se convirtieron en un equipo y lucharon juntos. Zenos se quedó atrás y cumplió su papel de sanador a la perfección, permitiendo que Astan derribara a sus enemigos. Pero una vez que Astan ganó reputación, se convenció de que era invencible y desechó a Zenos como un peso muerto. El escuadrón Fénix Dorado de Astan se volvió complaciente y arrogante, pasando sus días comiendo y bebiendo en lugar de perfeccionar sus habilidades. Esta vez, querían impresionar a la nobleza y viajaron hasta una cueva en una remota frontera para cazar zorros de fuego y cosechar su piel para el hinojo. Gale lanzó un hechizo de protección para resguardar a Astan, pero su exceso de confianza les pasó factura rápidamente, y el brazo de Astan pronto fue quemado por las llamas del zorro. Yuma fue mordido en el cuello por un zorro y no pudo defenderse. Andrés tembló mientras intentaba un hechizo de destrucción, pero no hizo mucha diferencia. No tenían absolutamente ninguna capacidad para pelear, así que no tuvieron más opción que retirarse. Después de escapar de la cueva, Astan decidió contratar a un sanador para que los acompañara en su próximo intento. Un tiempo después, Astan contrató a una sanadora llamada Yuman y regresó a la cueva. A diferencia del grupo de Astan, Yuman era solo una sanadora de nivel medio y tenía poca confianza en sus propias habilidades. En cuanto a Yuma, aunque su vida había sido salvada, ya no podía continuar como aventurero. Astan asignó a cada persona un rol. Gael se encargaría de la defensa, Astan debilitaría la salud del zorro y Andrés daría el golpe final con un hechizo de destrucción. Fennel quería una chalina de piel de zorro de fuego como regalo de cumpleaños para su hija. Así que Astan no podía permitirse dejar pasar esta oportunidad de ganarse el favor, pero en el momento en que entraron a la cueva, fueron emboscados por los zorros. Andrés fue herido de gravedad antes de que pudiera lanzar un hechizo. Los zorros se movían con increíble agilidad, haciendo imposible que Astan acertara un solo golpe. Astan nuevamente culpó a Gale por este fracaso. Yuman rápidamente le dio primeros auxilios a Andrés, pero dada la gravedad de su condición, necesitaba ser llevado a un instituto de sanación adecuado, equipado con formaciones mágicas para recuperarse. Solo entonces Astan se dio cuenta de que desde que Zenos dejó el equipo, ninguno de ellos podía curarse completamente. Incluso Eumen nunca había oído de alguien sin licencia que tuviera habilidades curativas al nivel de un sanador de clase especial. Esto solo reforzó la creencia de Astan de que Zenos no era más que un sirviente en el escuadrón. Este fracaso enfureció a Fennel, ya que significaba que no tendría nada valioso que presentar en el cumpleaños de su hija. Astan quería culpar a Zenos por traicionar al equipo y causar su derrota, pero luego recordó que para ocultar que el escuadrón tuvo un miembro de los barrios bajos, nunca mencionó a Zenos ante la nobleza. Al darse cuenta de su error, rápidamente lo encubrió.
Bajó la cabeza para pedir otra oportunidad, aunque por dentro hervía de resentimiento. Le prometió al mensajero que reclutaría rápidamente nuevos miembros para el escuadrón. La persona que le vino a la mente fue nada menos que Zenos. Supuso que Zenos se emocionaría al ser invitado a regresar. Aunque a Astan le costaba admitirlo, todo había funcionado bien cuando Zenos estaba presente. Una vez más, pensaba usar a Zenos para restaurar su reputación y resucitar al Fénix Dorado. Astan y Gale se dirigieron a los barrios bajos para encontrar a Zenos. Pero los barrios bajos eran vastos, así que Astan decidió pedir ayuda a las tres facciones principales. Primero fue a Sofia, pero en cuanto expuso su propósito, se rió en su cara y se negó. Luego buscó a Linga, solo para ser maldecido y echado. Finalmente, Astan se dirigió a Lore, pero solo con ver su expresión, supo que no obtendría nada, así que se fue. Lore incluso le advirtió que si se atrevía a tocar a Zenos, toda la tribu orca le haría pagar. Astan concluyó que el Zenos venerado por los tres líderes de facción y el Zenos que conocía debían ser dos personas diferentes. Aún se negaba a creer que Zenos poseía tal poder formidable. Como si el destino lo quisiera, Zenos pasó justo en ese momento. Astan lo llamó en voz alta. Zenos se sorprendió levemente al verlo allí, pero no tenía interés en hablar, así que continuó su camino con Lily. Astan le dijo de forma directa que lo quería de vuelta en el equipo, pero Zenos se negó. Ahora solo aceptaba misiones con pago por adelantado. Cada sesión de curación costaba 50,000 y las lesiones graves 1,000,000. Si se requerían hechizos de protección y mejora, el precio se triplicaba. Astan aún creía que Zenos se estaba sobrevalorando, pero la realidad le dio un duro golpe. Zenos se había convertido en un sanador respetado por todos los semihumanos en los barrios bajos, y no se molestó más con él y se fue a casa con Lily. Astan mencionó sin vergüenza que alguna vez había acogido a Zenos, pero ya era demasiado tarde para eso. Ardiendo de humillación, Astan desenfundó su espada y atacó a Zenos, pero antes de que la hoja lo alcanzara, Krishna se la disparó de la mano. Por el intento de asalto, Krishna planeaba arrestar a Astan, pero él culpó a Gale y huyó. Sofia, Linga y Loewo le contaron a Zenos que Astan había ido a buscarlos para rastrearlo. Los tres enviaron personas a seguir a Astan, pero todos los perdieron. Temían que él hubiera pedido ayuda a la Guilda Subterránea. Era una organización ilícita que acechaba en lo más bajo del inframundo, un lugar tan vil que ni siquiera los semihumanos como ellos se atreverían a pisar. La Guilda haría cualquier cosa por dinero: tráfico de opio, asesinatos, venganza por contrato. Pero contratar a la Guilda requería una suma considerable y Astan estaba en quiebra, así que esa posibilidad quedaba descartada. Sofia recordó de repente un rumor sobre alguien que aceptaba solicitudes basadas en ciertas condiciones en lugar de dinero. Esta persona se hacía llamar el guía. Esa noche, Zenos no pudo dormir, así que le pidió a Lily que le preparara una tetera de té. Después de que terminó, Lily le acarició suavemente la cabeza a Zenos para ayudarlo a dormir, pero ella fue la que se quedó dormida primero. Zenos llevó a Lily a la cama, y cuando salió, Carmilla ya estaba sentada allí bebiendo té, así que los dos compartieron té y conversación. Carmilla tenía curiosidad sobre cómo Zenos había aprendido el arte de curar. Zenos respondió de manera factual que lo había aprendido mientras intentaba devolver la vida a los muertos. En ese momento, no tenía idea de que era magia prohibida, así que su maestro lo golpeaba constantemente. Carmilla recordó que cuando aún estaba viva, existía un tipo de magia que creaba vida artificial en forma de golems. Durante la gran guerra entre humanos y demonios, cuando el rey demonio aún vivía, era una magia oscura de la raza demoníaca que desde entonces se había perdido en la historia. Los golems creados con esta magia no sentían dolor ni conocían el miedo. Simplemente cumplían órdenes en silencio, justo cuando estaban a punto de dormir. Un fuerte temblor sacudió los barrios bajos. Carmilla voló afuera para evaluar la situación y vio a un golem causando estragos en el distrito. Efectivamente, Astan había buscado al guía y lo había contratado para venganza, impulsado solo por rencor. Sin embargo, al guía le pareció divertido y aceptó ayudar. Justo en ese momento estaba estudiando una piedra mágica y decidió ponerla en uso. El golem arrasó los barrios bajos mientras los aterrados semihumanos se dispersaban en todas direcciones. Aunque Sofia, Linga y Loa no resultaron heridos, muchos de su gente habían sufrido lesiones graves. Zenos pidió a los tres líderes que reunieran a los heridos en un solo lugar para poder atenderlos de manera más eficiente. El guía observaba desde la distancia.
Este golem tenía un gran poder destructivo, pero era bastante lento, así que necesitaba mejoras. Para el guía, la comisión de Astan ya estaba completa. Lo que realmente quería ver era cómo reaccionaría Zenos al ver morir a quienes lo admiraban. Zenos lanzó de inmediato un hechizo de curación en área. Estaba bastante irritado por tener que curar a más de 100 personas gratis en medio de la noche. Además, le preocupaba que Lily estuviera sola en casa. Juró que se cobraría con quien estuviera detrás de esto. Las habilidades de Zenos superaban las expectativas del guía. Pero si seguía curando sin lidiar con el golem, el problema seguiría sin resolverse. Después de trabajar sin descanso, todos los heridos fueron atendidos. Gracias a Zenos no se perdió ninguna vida. Ahora era momento de averiguar cómo manejar al golem, ya que no se detendría hasta cumplir sus órdenes. Carmilla sospechaba que su directiva era destruir todo el distrito de Chabolas. No podía entender de dónde había salido la piedra mágica de alta pureza que era el núcleo del golem. Se suponía que piedras de ese calibre solo existían en las ruinas del castillo del Rey Demonio en el continente sur, y casi se habían agotado durante la Gran Guerra. El sistema de magia oscura se había perdido hace siglos, y los materiales para construir un golem no eran fáciles de conseguir. No podía imaginar quién podría tener los medios para crear uno. Sin poder quedarse de brazos cruzados, Zenos decidió derribar al golem él mismo. Sofia, Linga y Lo se negaron a quedarse de brazos cruzados mientras su hogar era destruido y ofrecieron luchar a su lado. La única forma de derrotar a un golem era destruir la piedra mágica que servía como su núcleo, que estaba en alguna parte de su cuerpo. De lo contrario, se regeneraría sin fin. Por ahora, probarían su fuerza. Zenos usó su magia para potenciar a Sofia, Linga y Lo. Con Zenos apoyándolos, cargaron contra el golem sin miedo. Lograron infligir daño, pero se regeneró casi al instante. Un solo golpe de su brazo lanzó a Linga por los aires, aunque el apoyo de Zenos la mantuvo a salvo. Había pasado mucho tiempo desde que Zenos había peleado, pero rápidamente estaba recuperando su ritmo. Se aseguró de mantener una distancia óptima de Sofia, Linga y Loa para que sus hechizos fueran más efectivos. Además, no se podían usar curación, protección y potenciación al mismo tiempo. Zenos debía protegerse, cambiar a mejora justo al atacar y sanar si alguien resultaba herido. Notó que el golem necesitaba un breve momento para regenerarse, así que ordenó destruir sus piernas al mismo tiempo. Cuando el golem cayó, Sofia vio de repente a un niño escondido y alertó a Zenos. Cuando Zenos llegó, el monstruo ya había caído, pero no había aplastado al niño. Esto le pareció a Zenos profundamente extraño. El guía entonces llevó la batalla a su clímax. Zenos escaneó al golem y localizó la piedra mágica en su pecho izquierdo. Para dar vida a una piedra mágica incompleta, el guía había usado a una persona viva. Había fusionado a un ser humano con la piedra para formar un nuevo núcleo. Como los humanos con emociones complejas eran difíciles de controlar, necesitaba a alguien con pensamientos negativos, simples e intensos. Luego, bajo el pretexto de vengarse, implantó la piedra mágica en el cuerpo de esa persona y la usó como núcleo para resucitar al golem. Así, Astan y este golem se habían fusionado en uno. Ahora el guía simplemente esperaba ver cómo Zenos cerraría el telón. Zenos parecía haber tomado su decisión y le dijo a todos que se apartaran. Comenzó a hablar con Astan. Zenos había escuchado a Gale contar la historia. Astan estaba obsesionado con el dinero y el poder porque una vez no pudo pagar medicina, y su hermanita murió de una enfermedad. El niño de antes le recordó a Astan su hermana, por eso la había salvado. Zenos creía que aún quedaba un atisbo de humanidad en Astan. Mientras hablaba, Zenos había sacado silenciosamente una hoja. Cuando el golem atacó, cortó rápidamente ambos brazos. Sin dudar, abrió su pecho izquierdo y, efectivamente, encontró a Astan dentro. Desde lejos, el guía asumió que Zenos había puesto fin a la vida de Astan para evitarle más sufrimiento. Pero en verdad, Zenos estaba destruyendo y sanando al mismo tiempo. Cortó las partes del cuerpo de Istan que se habían fusionado con la piedra mágica mientras restauraba la carne humana destrozada. Un desliz de la hoja demasiado profundo significaría la muerte, pero un momento de duda permitiría que la piedra reclamara el tejido que acababa de sanar. El guía no podía creer que existiera alguien que, tras sanar a cientos de personas, comandara semihumanos en batalla y apoyarlos con todo lo que tenía,
aún pudiera concentrarse para realizar una difusión tan delicada. Aunque Zenos sentía que el mundo estaría mejor sin Astan, necesitaba salvarlo para rastrear al cerebro detrás de todo. Además, por inútil que fuera Astan, había cambiado indirectamente la vida de Zenos para mejor en 2 ocasiones. La primera fue cuando reclutó a Zenos en su escuadra. La segunda fue cuando le lanzó esa moneda como indemnización. Con esa moneda de oro, Zenos rescató a Lily y abrió su clínica. Toda su vida cambió a partir de ese momento, pero la razón principal por la que Zenos no mató a Astan fue esta. Él era un sanador. Zenos destruyó la piedra mágica y salvó a Astan justo al amanecer. A través de esta prueba, Astan finalmente vio lo terrible que había sido y cuánto había hecho Zenos por él. Puso su frente en el suelo y se disculpó sinceramente. Zenos había guardado suficiente magia para darle un puñetazo a Astan en la cara. La verdadera razón por la que lo mantuvo vivo fue que vengarse de alguien inconsciente no sería satisfactorio. Cuando Astan abrió los ojos, encontró a Krishna de pie sobre él. Allí para investigar el incidente del monstruo, fue arrestado por una larga lista de cargos bien merecidos. Zenos confiscó la espada preciada de Astan como compensación por daños y le entregó una moneda de oro como regalo de despedida. Después de una noche entera de trabajo agotador, Zenos estaba tan cansado que apenas podía mantenerse en pie, así que Sofia, Linga y Lo lo ayudaron a caminar a casa. El guía decidió mantenerse al margen por un tiempo. Cuando todos regresaron a la clínica, Lily ya estaba allí con té preparado y esperando. Ella sabía sin duda que Zenos volvería a casa. Después de un día agotador, Zenos se sumergió en un manantial caliente para relajarse. Originalmente planeaba ser un sanador no autorizado y discreto. Sin embargo, de alguna manera se había topado con un día caótico tras otro. La investigación sobre el cerebro detrás del incidente de Gollum había avanzado poco. Lo único que sabían era su nombre autoproclamado, el guía. El escondite que Istan había descrito ya estaba vacío. No quedaba ni un solo rastro. El guía solo se había unido recientemente a la guilda subterránea. Siempre se mantuvo al margen y nunca se relacionó con nadie, así que no se pudo obtener información. Aunque la Guardia Imperial lo añadiría a su lista de individuos peligrosos y lanzaría una cacería, probablemente se mantendría oculto por el futuro previsible. Después de que Zenos ahuyentó a todos, Lily sugirió tímidamente que fueran juntos a un manantial caliente para relajarse. Sofia, Linga, Loa y Krishna tuvieron la misma idea. Incluso Carmilla quería unirse. Esa noche, todos se dirigieron al manantial como estaba planeado y entraron al baño de hombres para pelear por Zenos. Yuman, en el lado de las mujeres, podía oír el alboroto. Zenos las echó, así que se mudaron al baño de mujeres. Yuman se sorprendió al ver diferentes razas compartiendo la misma tina. Solo Lily suspiraba triste por su falta de curvas, pero al notar que Omen también era plana, se sintió algo consolada. Carmilla le aseguró que aún estaba creciendo y que no todos preferían una figura más grande, lo que ayudó a restaurar un poco su confianza. Ver a un espíritu vengativo como Carmilla entre ellas, sin que nadie se inmutara, hizo que Yuman se preguntara si estaba alucinando. Después de relajarse, todos salieron a comer juntos. Krishna aún no podía soltar su identidad oficial lo suficiente como para sentarse a la misma mesa que todos. Carmilla bebía sola en una habitación aparte. Después de un rato de comer y beber, Sofia, Linga, Lord y Krishna se retaron a un concurso de bebidas, donde el ganador se sentaría en el regazo de Zenos. Al final, los 4 se desmayaron, mientras Lily ya dormía en el regazo de Zenos. Carmilla le aconsejó a Zenos que disfrutara de esos días ruidosos mientras duraran, porque problemas se acercaban. Zenos se preguntó cómo un espíritu vengativo como Carmilla podía estar aquí. Carmilla señaló el bastón detrás de ella y explicó que, como entidad espiritual, podía habitar objetos con recuerdos fuertes. Durante el día, había entrado en el bastón y le pidió a Lily que lo trajera. Aunque Zenos preguntó varias veces, Carmilla aún se negaba a hablar de su pasado. A la mañana siguiente, una piedra mágica de fuego explotó mientras alguien cocinaba, hiriendo al chef. Eumen corrió y le dio primeros auxilios, aliviando su dolor. Al oír el alboroto, Zenos vino a ver qué pasaba. Yumin quería pedirle que llevara al herido al Instituto Real de Sanación, pero Zenos se negó. Yumin supuso que era lo suficientemente frío como para abandonar a una persona herida, pero al mirar de nuevo, el chef ya había sanado por completo. Yumin le informó a Becker lo que había presenciado,
un sanador que curaba quemaduras graves en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no podía recordar claramente su apariencia y solo recordaba el nombre Zenos. Becker pensó que Zenos no era una mala persona y lo dejó pasar por el momento, pero cuando Eumen mencionó que Zenos llevaba una capa negra, el interés de Becker se despertó y comenzó a investigar en serio. Razonó que si el reino no tenía registros de esta persona, probablemente no era un ciudadano registrado. En ese caso, el hombre solo podría ser de los barrios bajos. Becker quería conocer a Zenos en su calidad de sanador de clase especial. Becker se disfrazó de paciente que se había desmayado en la carretera, y Sond lo llevó con Zenos. Tras examinarlo, Zenos sospechó que tenía una enfermedad parecida al pulmón rojo y pidió que todos se mantuvieran alejados. Becker dejó de actuar, se sentó y elogió a Zenos por su aguda habilidad diagnóstica. Se presentó con alegría. Eumen había seguido a Becker y también llegó allí. Becker había tomado una droga que imitaba los síntomas del pulmón rojo. Sabía que los semihumanos serían muy cautelosos, pero si fingía una enfermedad grave, lo llevarían directo a Zenos. La droga se pasaría pronto y no representaba un riesgo letal. Para estar seguro, Becker también había tomado el antídoto, así que no estaba preocupado. La droga era una que Becker había desarrollado como parte de su investigación sobre una cura para el pulmón rojo. Human hablaba con orgullo sobre los diversos tratamientos que Becker había pionero. Cuando Becker escuchó por primera vez sobre un sanador y una capa negra, asumió que era alguien que conocía, pero resultó ser un extraño. La capa había sido heredada por Zenos de su maestro, aunque Zenos no sabía ni siquiera el nombre del hombre, ya que su maestro nunca lo reveló. Becker propuso que Zenos se uniera al Instituto Real de Sanación para ayudarlo con ciertos asuntos. Sintiendo problemas, Carmilla levantó una bandera roja como señal, y Sofía, Linga y Lo corrieron de inmediato. Se unieron para proteger a Zenos, lo que obligó a Becker a cambiar su enfoque a una solicitud cortés, y Zenos aceptó. Dado que su práctica no autorizada ya había sido expuesta, Zenos quería crear una deuda que pudiera cobrar más tarde. Además, cuando el pulmón rojo había estallado en el pasado, Becker había desafiado toda oposición y gastó su propio dinero en distribuir medicina gratuita a los barrios bajos. Gracias a él, muchas vidas fueron salvadas. Además de todo eso, Becker sabía algo sobre el maestro de Zenos. Becker prometió contarle la historia una vez que regresaran al Instituto Real de Sanación. Su trato finalmente fue sellado. Becker estrechó la mano de Zenos con una sonrisa y lo dio la bienvenida al Instituto Real de Sanación. Zenos llegó al Instituto Real de Sanación. El lugar era grandioso y enorme, lo que resultaba un poco abrumador para alguien como él, acostumbrado a vivir en los oscuros y húmedos barrios bajos. Pero una vez que llegó a la oficina de Becker, se sintió mucho más a gusto. Becker fue directo al grano. Zenos ya había adivinado que Becker necesitaba investigar a una persona desaparecida. Becker quería que Zenos recopilara información. Usando su influencia, Becker había arreglado que Zenos se uniera al programa de capacitación del instituto como pasante sin pasar por los canales oficiales. Esto facilitaría que Zenos recolectara información. Según su expediente, Zenos usaría el nombre de Zeno, un sanador que acababa de regresar del extranjero. Como contaba con el respaldo de un sanador de clase especial como Becker, el proceso de verificación sería más flexible. Esto también significaba que si Zenos causaba problemas, Becker sería el responsable. Eumen había conseguido el permiso de Becker para llevar a Lily, haciéndose pasar por la hermana menor de Zenos. Carmilla también lo acompañó. Ansioso por escuchar todo, Zenos estaba preocupado por Carmilla, ya que si la descubrían, podrían purificarla en el acto. Al día siguiente, Zenos asistió a una sesión de orientación en el instituto, pero aún no sabía cómo obtener una licencia de sanador. Human lo guió con entusiasmo en el proceso. Primero, Zenos tendría que postularse a la Academia de Capacitación de Sanadores para una evaluación de aptitudes. Si pasaba, estudiaría allí durante varios años. Después, aprobar el examen de sanación le otorgaría una licencia oficial. Los sanadores licenciados podrían trabajar en una sucursal del Instituto Real de Sanación, unirse a un grupo de aventureros, servir como sanador privado para la nobleza o enlistarse en el ejército. Con suficiente experiencia y logros, podrían incluso solicitar abrir su propia clínica. El organismo que supervisaba todo esto era el Instituto Real de Sanación. Cuanto más escuchaba Zenos, más le dolía la cabeza, así que cambió de tema al caso de la persona desaparecida. La persona desaparecida era Eumen Sr., un hombre llamado Afrod.
Era un sanador avanzado y subdirector del departamento de investigación. Basado en la evaluación de Eumen sobre Afrod, Zenos sintió que era alguien a quien tomar en serio en su búsqueda. Mientras hablaban, el profesor Goldran entró con un gran grupo de estudiantes. Era un sanador avanzado de rango 7 y también el vicedirector del Instituto Real de Sanación. Cada nivel, ya fuera principiante, intermedio o avanzado, se dividía en 7 rangos. Para el nivel avanzado, el rango 7 era el más alto, solo superado por un sanador de clase especial. El director actual era anciano y frecuentemente estaba ausente. Así que, en la práctica, Goldran era quien tenía el poder. Desde que se convirtió en vicedirector, el instituto había cambiado. Por un lado, trataba bien a los ricos. Por otro, discriminaba a otros pacientes. En lugar de perfeccionar sus habilidades de sanación, Goldrin se enfocaba en maniobras políticas. Se decía que su rango actual era resultado de asegurar astutamente el apoyo de nobles poderosos. Posiblemente estaba relacionado con la desaparición de Afrod. Impulsado por su sed de poder, Goldrin buscaba reclutar a los más talentosos para su facción. Por eso pidió el traslado de Afrod. Traslado. Era una buena oportunidad para que Afrod ampliara sus horizontes, así que Becker no se opuso. Pero un mes después, Afrod desapareció. Goldran inmediatamente se lavó las manos y hasta se quejó de ser molestado. Zenos pensó que para acercarse a Goldran, solo necesitaba obtener resultados sobresalientes, y el hombre vendría a él. Aún estaban hablando cuando Cresson interrumpió. Él había venido a agradecer a Eumen por ceder su lugar bajo Goldrin a su grupo. También le recordó a Zenos que trabajara duro para no avergonzar a quien lo recomendó. Aunque eran compañeros, Eumen no podía soportar a Crescent, porque desde que se unió a la facción de Goldrin, había menospreciado a todos. Zenos recordó que cuando era joven y estudiaba magia con su maestro, tenía una compañera llamada Veritora. Ambos eran extremadamente talentosos y progresaban rápido, pero su maestro siempre les recordaba no volverse complacientes. En clase, aunque Zenos ya conocía la mayor parte del material por su tiempo como aventurero, tenerlo organizado sistemáticamente lo hacía más fácil de entender. Un estudiante quería aprender más sobre espíritus vengativos. Sin embargo, la investigación sobre ellos había avanzado poco porque cada equipo que se atrevía a desafiar a uno había sido aniquilado. Aquí se advertía a los estudiantes que si alguna vez encontraban un espíritu vengativo, debían huir de inmediato, especialmente si podían hablar. Generalmente, cualquier monstruo capaz de hablar era una criatura de alto nivel. Si resultaba ser un espíritu vengativo, no había forma de luchar contra él. En ese momento, Zenos recordó que un espíritu vengativo hablante estaba relajándose en su habitación. Cuando el instructor preguntó sobre experiencia en combate con no muertos, Cresson se levantó con confianza y presumió haber derribado a 30 no muertos. Toda la clase lo aplaudió. Al notar que Zenos permanecía en silencio sin unirse, Cresson le preguntó sobre su récord. Zenos necesitaba construir una reputación, pero no podía destacar demasiado. Así que dijo algo similar a Cresson, que podía eliminar a 30 de una vez. Cresson lo acusó de presumir. Incluso el instructor se sorprendió y le pidió que explicara. Zenos explicó con calma que si entrabas a un laberinto subterráneo, habría enjambres de espíritus. Lanzaría un solo hechizo de curación y los purificaría a todos de un golpe. Lo que Zenos no sabía era que el laberinto Garmenton que mencionó era un lugar al que apenas podían llegar los grupos de aventureros de rango oro. Cresson estaba muy molesto por ser opacado por Zenos. Pasaron a estudiar formaciones de curación. Zenos sentía que si tuviera tiempo para dibujar una, lanzar un hechizo de recuperación rápido sería más rápido. Cresson se ofreció a dibujar una formación en la pizarra para presumir. El profesor Faso vio gran potencial en él y quería invitarlo a unirse a su laboratorio de investigación. Pero Crescent rechazó, diciendo que prefería darle la oportunidad a Zenos. Zenos solo sabía dibujar una formación, la que su maestro le había mostrado, así que la dibujó en la pizarra. Crescent nunca había visto algo así y se burló de él, pero Faso estaba completamente asombrado, porque era una formación de regeneración. Zenos incluso tuvo que explicarle la formación al profesor. Sin embargo, Faso argumentó que esta formación requería una enorme cantidad de energía mágica que ningún humano podría controlar. Zenos le demostró que estaba equivocado en el acto. Aunque Faso no pudo comprender completamente lo que Zenos había explicado, le rogó sinceramente que viniera a trabajar en su laboratorio.
Perder la atención de todos una vez más dejó a Crescent furioso. La secretaria de Goldran le informó rápidamente sobre la impresionante actuación de Zenos. Poco después, alguien más entró para informar que se habían avistado no muertos en el cementerio Zula. Goldran asignó de inmediato a Zenos para exterminarlos. Esa noche, Zenos regresó a casa y cenó con Lily y Carmilla. No podía evitar pensar en la lección sobre espíritus vengativos. Si simplemente observaba a Carmilla y redactaba un informe, probablemente podría obtener su certificación de inmediato. Más tarde, un grupo de estudiantes se dirigió al cementerio como se les había asignado. Cresson lideró un escuadrón de estudiantes y avanzó, eliminando espíritus uno a uno. Pero los espíritus eran demasiado numerosos, y antes de mucho, los estudiantes estaban rodeados. Zenos hizo exactamente lo que había afirmado y purificó a todos en un solo movimiento. Cresson inmediatamente se atribuyó el mérito de la victoria, pero Eumen, que había sido testigo de todo, lo confrontó. Cresson sin vergüenza les dijo a los demás que regresaran y reportaran su logro. Entonces aparecieron los verdaderos no muertos. Cada estudiante miró a Cresson para que se hiciera cargo, pero, por supuesto, no pudo cumplir. Para salvar su imagen, dijo a sus compañeros que fueran a pedir refuerzos, mientras él se quedaba a contener a los no muertos. Usó todo lo que tenía en sus ataques. Sin embargo, no pudo causar ni un solo punto de daño. Zenos y Eumen lo observaban luchar, y al hacerlo, también descubrieron por qué los no muertos habían aumentado en tal escala. Los no muertos eran atraídos por otros más fuertes. Así que este rey zombie era la causa raíz. Eumen no quería que Zenos ayudara a Cresson, esperando que sufriera un poco. Pero Zenos se dio cuenta de que en realidad estaba bastante preocupada y por eso se había quedado atrás. Después de esquivar un rato, Cresson fue finalmente derrotado por el rey zombie. En ese momento crítico, Zenos no pudo quedarse de brazos cruzados y lanzó rápidamente un hechizo de purificación para destruir al rey zombie y salvar a Cresson. En el instante en que escapó de la muerte, Cresson comenzó a discutir con él. Mientras tanto, Zenos permanecía en silencio, su mente en algo completamente diferente, un no muerto mucho más poderoso que este. Zenos regresó y relató la batalla que acababa de ocurrir. Sabía que mantener a Carmilla cerca atraería a los no muertos, pero era la mejor solución para evitar afectar el área circundante. Los estudiantes, ajenos a lo que realmente había sucedido, colmaron a Cresson de elogios. Cresson, demasiado orgulloso para admitir la verdad, no dijo nada para corregirlos, pero esto también significaba que Zenos había fallado en cumplir las expectativas de Goldrin. Después de un conflicto interno, Cresson decidió ser honesto y contar toda la historia. Se sintió aliviado, como si finalmente hubiera saldado la deuda de haberle salvado la vida la noche anterior. Como se esperaba, Becker pronto recibió una convocatoria para Zenos de la Oficina de Investigación de Goldrin. El primer obstáculo había sido superado. Ahora Zenos tenía que pasar la entrevista de Goldrin. Zenos encontró que las reglas complicadas de este lugar no le convenían. Aunque Becker tenía un título más alto que Goldrin, no tenía autoridad real. Además, Becker había ganado su reconocimiento a través del desarrollo farmacéutico, lo que lo hacía un caso especial. Sabiendo que no podía evitarlo, Zenos fue a reunirse con Goldrin y evaluar la situación de primera mano. Goldrin le aconsejó que si tenía la fuerza, debería aspirar a un puesto más alto. En este país, los sanadores tenían un estatus muy especial. La historia de la nación había sido escrita por sanadores, pero los beneficios estaban concentrados en manos de la clase gobernante. Goldrin quería unirse a la clase gobernante pronto para que su facción recibiera recompensas por sus contribuciones. Para él, el valor de una vida nunca era igual. Entre ricos y pobres, el tratamiento era muy diferente. Le pidió a Zenos que redibujara la formación que había esbozado en clase, para evaluar si Zenos era útil. Al ver lo que Zenos dibujó, Goldrin lo encontró intrigante, ya que nunca había visto tal aplicación de formaciones. Esto lo convenció de que Zenos tenía una buena base, y le pidió que se uniera a su equipo. Al día siguiente, Zenos entró oficialmente en las filas de Goldran y los acompañó en las rondas para visitar a los pacientes. Se movieron en estricta formación con Goldrin al frente, seguido por todos en orden de rango. Antes de que Zenos llegara, Crescent estaba en la parte de atrás. Crescent también le reveló a Zenos que Goldrin solo visitaba a los pacientes ultra ricos. Zenos se acercó al frente para observar a Goldran y descubrió que usaba un hechizo de sanación por transferencia, extrayendo fuerza vital de los estudiantes para tratar a sus pacientes. Con este método,
Aunque el poder mágico propio fuera limitado, los resultados podían ser impresionantes. Cuanto más grave era la enfermedad, más fuerza vital se necesitaba, requiriendo un mayor número de individuos sanos. Así, el paciente se salvaría, y cada persona que se diera un poco de fuerza vital solo sentiría un leve cansancio. Por eso Goldran reclutaba a tantas personas en su facción, pero la razón más grande era probablemente la próxima elección para director del instituto. El actual director, Xiao Bei, estaba cerca de jubilarse, y Goldran quería asegurar votos de figuras influyentes para la próxima elección. Cresson creía ingenuamente que la victoria de Goldrin era casi segura, lo que significaba que su propia carrera estaría despejada. Xenos aprovechó la oportunidad para preguntar a Cresson sobre Afrod, pero todo lo que Cresson sabía era que había sido invitado a un banquete de Goldrin y desapareció justo después. Cresson seguía creyendo que cualquiera invitado a ese banquete tenía un futuro brillante. Xenos trajo toda esta información de vuelta a Becker. Supuso que su misión estaba completa, pero Becker quería que se convirtiera en uno de los favoritos de Goldrin e infiltrarse en el banquete. Si lo lograba, su tarifa de contrato aumentaría, y Becker también haría la vista gorda a su práctica sin licencia. Xenos añadió una condición más. Después de que el trabajo estuviera hecho, Becker tenía que hablarle sobre su maestro. Becker aceptó de inmediato. Empujó su silla hacia atrás, haciendo que una lluvia de monedas se esparciera por el suelo. Con eso, Becker planteó una pregunta. Si Xenos estuviera en esta situación, ¿qué moneda recogería? ¿Y creía que el valor de una vida era realmente igual? Mientras Xenos pensaba, Yuman abrió la puerta y llevó a Becker a una reunión. Xenos miró las monedas en el suelo y se recordó a sí mismo seguir adelante. Esa noche, Sofia, Linga y Loewa llegaron a casa de Xenos sin previo aviso, limpiando su hogar mientras él no estaba. Al día siguiente, Cresson le presumió a Xenos sobre sus tareas en la oficina de investigación de Goldrin, que consistían en cuidar la mascota del hombre. Había escuchado que Goldrin había sido invitado por uno de los 7 grandes nobles, lo que lo impresionó mucho. Soñaba con la grandeza y anhelaba entrar en los altos círculos de la sociedad. Hubo un tiempo en que Cresson aspiraba a salvar vidas y curar enfermedades incurables, pero se dio cuenta de que la magia curativa no era todopoderosa y que el dinero y la influencia importaban más. Bonsen, el secretario principal de Goldrin, apareció de repente desaliñado y borracho. Miró con desdén a la mascota de Goldran y se alejó. Entonces Bonsen se dio la vuelta y lanzó una botella de vino a Cresson, pero golpeó a Milk en su lugar, asustando al animal, que logró soltarse y salió corriendo. Xenos y Cresson lo persiguieron, pero Milk fue atropellado por un carro que pasaba. Cresson corrió a curar a Milk en pánico, pero sus habilidades no fueron suficientes para restaurar al animal por completo. Al ver a Cresson tan angustiado, Xenos intervino y sanó a Milk completamente, sin dejar ninguna marca, e incluso le arregló una costilla rota. Después, Xenos llevó a Milk de regreso para que descansara. Esa tarde, Eumen vino a buscar a Xenos y le pidió que dieran un paseo juntos. Después de haber caminado un buen trecho, se disculpó por meterlo en una situación tan peligrosa. Sin embargo, Xenos vio esto como una oportunidad para entrar al Instituto Real de Sanación y aprender más sobre su maestro. Pensaba que su maestro era una figura sospechosa. Sin embargo, el hombre le había enseñado mucho. Era algo así como un benefactor, al igual que Becker había cuidado de Eumen cuando decidió convertirse en sanadora, pero luego, como Becker estaba tan absorto en su investigación que su pareja lo dejó, Eumen terminó siendo quien lo cuidaba. También había algo que Eumen había olvidado mencionar. Becker era en realidad su tío. Aún así, Eumen sentía que no era nada especial ni en magia ni en investigación. Xenos le ofreció algunas palabras de aliento que la hicieron sentir mejor. A los ojos de Carmilla, Xenos había ganado otra candidata para su lista de posibles esposas, pero como Eumen era más callada y menos animada que las demás, Carmilla le dio una calificación de 1 estrella. Cuando regresaron, Cresson llegó corriendo en un frenesí, con el rostro marcado por la urgencia. Goldrin había vuelto de cenar con Fennel, luciendo visiblemente preocupado. Fennel quería que Goldrin tratara la condición de su hija. Hace una semana, le salió un sarpullido en la mejilla que no ha dejado de extenderse. Goldrin sospechaba que era un tumor demoníaco en la cara. Aunque la enfermedad no era mortal, ya había echado raíces profundas y se había extendido mucho. La única forma de tratarlo era extirpar un área grande de tejido,
lo que dejaría una cicatriz en su cara. Si se aplicaba un hechizo de sanación después, la piel podría regenerarse. Pero la hija de Fennel se negó rotundamente a que un grupo de personas viera su cara. Solo permitiría a 2 asistentes. Goldring decidió ir a buscar leche para calmarse, pero al entrar al pasillo, oyó a Bonsen mencionar que la leche había sido aplastada por un carro, lo que lo enfureció. Sin embargo, al revisar la leche y no encontrar ninguna cicatriz, le asignó a Cresson la tarea de tratar a la hija de Fennel. Cresson no tuvo más opción que ir a rogarle a Zenos por ayuda. Al día siguiente, Goldring llevó a Cresson y Zenos a la finca de Fennel, pero surgieron problemas. La hija de Fennel, Charlotte, hizo un berrinche y se negó a la cirugía. Encerrándose en su habitación, Fennel y Goldring hicieron todo lo posible por convencerla. Pero Charlotte no abriría la puerta. Cresson se acercó, animado por sueños de casarse con una familia rica. Pero ella lo despidió de inmediato por su bajo estatus. Goldring hizo señas a Zenos para que lo intentara. Con una sola frase, tocó el corazón de lo que realmente preocupaba a Charlotte, que la cirugía no sería necesaria. Después de unas palabras tranquilizadoras, dejó la decisión final en manos de Charlotte, y ella abrió la puerta. Pero su temperamento no se había suavizado en lo más mínimo. Quería que la mancha desapareciera, pero se negaba a soportar dolor, no permitiría cuchillas ni tijeras cerca de su cara, y exigía que no quedara cicatriz. La conversación llegó a un callejón sin salida, y Charlotte se marchó furiosa. Zenos la siguió y descubrió que le gustaban los pájaros. Notó un pájaro herido en una jaula, y sintió que se parecía mucho a Charlotte, así que lo sanó en el acto. Charlotte reaccionó bruscamente cuando Zenos mencionó de nuevo la cirugía, ya que tenía un profundo miedo, pero al ver al pájaro volar libremente de nuevo, una chispa de esperanza brilló dentro de ella. Para Zenos, Charlotte y el ave eran lo mismo. Mientras alguien fuera un paciente, su estatus no importaba. Su trabajo era sanarlos. Convencida por las palabras de Zenos, Charlotte reunió su valor y aceptó la cirugía. En el momento en que se cerraron las puertas del quirófano, Goldring le entregó todo a Cresson y Zenos. La mano de Cresson temblaba al sostener el bisturí, sin saber por dónde empezar. Zenos se puso a su lado, lo calmó y lo guió paso a paso en su primera operación. Goldring vio lo bien que Cresson estaba trabajando y se acercó a elogiarlo. Pero justo cuando estaban a punto de quitar el último tumor, descubrieron que sus raíces se habían pegado a un nervio. La extracción completa requeriría cortar el nervio. Pero hacerlo alteraría los rasgos faciales de Charlotte. Dejarlo significaría que el tumor volvería y se hundiría aún más. Baldwin decidió quitar el tumor por completo para proteger su reputación. Ahora solo podía minimizar el daño. Agarró la mano de Cresson y cortó el nervio de Charlotte. Luego culpó ruidosamente al chico. Negándose a traicionar la confianza que Charlotte había depositado en él, y para que ella pudiera volar de nuevo, Zenos intervino y tomó el control. Reconectó el nervio ante los ojos asombrados de Goldring. La cirugía se completó exitosamente en poco tiempo. Cuando Charlotte despertó, tomó un espejo para examinar su rostro. El tumor había sido completamente removido sin dejar una sola cicatriz, y ella lloró de alegría. De regreso, Zenos siguió ayudando a los humanos a almacenar los productos experimentales de Becker en los archivos. Tras su destacada actuación en la finca de Fennel, Goldring invitó a Zenos y Cresson a su banquete. Habiendo trabajado junto a Zenos, Cresson se había dejado convencer por él. Hicieron una promesa de asistir juntos al banquete. Por fin, estaban a punto de descubrir la verdad. En el banquete de la noche, Cresson anunció que el director se retiraría oficialmente al final del próximo mes y se llevaría a cabo la elección de su sucesor. La facción de Goldring tenía la mayor cantidad de miembros, así que los votos no eran un problema. Fennel también había prometido su apoyo total, lo que aumentó aún más la confianza de Goldring. Todos los invitados a este banquete habían sido seleccionados de la facción de Goldring. Cresson corrió ansioso a halagar a los altos funcionarios con la esperanza de avanzar en su carrera. Zenos y Lily trabajaban en silencio. Supieron que Afrod cuidó de Bones cuando estaba borracho, así que lo buscaron para hablar. Bones solo recordaba que Afrod era un hombre amable que le había dado agua, y cuando Bones despertó, ya era de mañana. Goldring había dicho que Bones era un mentiroso, así que nadie quería tener que ver con él, lo que irónicamente le dio a Bones la vida despreocupada que disfrutaba. Lily estaba segura de que Bones sabía algo,
pero lo ocultaba deliberadamente, así que fue a buscar más vino para emborracharlo. Zenos aprovechó para enterarse de que Afrod había salido a pasear esa noche y guió a Bones para recrear la escena de ese día. Mencionó un incidente de hace 13 años que había hecho a Goldran quien era hoy. Goldran había sido un investigador cuyo trabajo no fue reconocido. De ahí, fue ascendiendo hasta llegar a ser vicedirector. Justo cuando Bones iba a revelar un detalle crucial, se desmayó borracho en el suelo. Zenos entregó a Bones al personal y llevó a Lily a una habitación para descansar. Sofía, Linga y Loewa esperaban en la clínica a que Zenos regresara. Entonces alguien entró corriendo para informar que Sond había sido empalado en el abdomen por un pilar roto en una obra y estaba en estado crítico. No podían esperar más y llevaron a Sond directamente con Zenos. Carmilla, Zenos y Lily comenzaron a juntar las pistas. Había ocurrido una explosión hace 13 años. Un sanador mediocre había salvado a un noble y cambiado su vida desde ese día. Pero el hecho de que nadie hubiera oído la historia probaba que algo se estaba ocultando. Cualquiera atrapado en una explosión habría sufrido lesiones graves. Sin embargo, Fennel estaba perfectamente sano. Con las habilidades de Goldran en ese momento, no había forma de que pudiera haber logrado tal hazaña. Lily de repente entendió y expuso su teoría. Hace 13 años, una explosión hirió a un noble. Un sanador realmente hábil lo salvó, pero no dijo nada y se marchó. Goldran pasó y se atribuyó el rescate. Bones fue testigo de todo, así que Goldran lo amenazó para que guardara silencio. Era posible que Afrod también hubiera descubierto este secreto en el banquete anterior y huyera antes de ser silenciado. Poco después, Cresson fue a buscar a Zenos. Quería presentarlo a algunos funcionarios de alto rango. Lily fue con Cresson para que Zenos pudiera quedarse y hablar con Carmilla. Ambos pensaban en un escenario diferente. La explosión de ese año no pudo haber tenido solo a Fennel como víctima. Pero Goldrin había encontrado a alguien de alto estatus para agradecerle. Usó el hechizo de sanación por transferencia para drenar la vida de las otras víctimas moribundas y salvar a Fennel. Era posible que Afrod fuera un sobreviviente de esa explosión que no podía perdonar a Goldrin y había albergado un deseo de venganza desde entonces. Zenos agradeció a Carmilla por estar ahí y ayudarlo a ver las cosas más claramente. Justo entonces, un alboroto afuera llamó la atención de todos. Eumen estaba suplicando a los guardias que la dejaran entrar a ver a Zenos. Sofía, Linga y Loewo también habían llegado a la puerta principal. Apoyando al herido Sond y gritando el nombre de Zenos, Goldrin ordenó furioso a los guardias que los echaran. Linga los despachó con un solo movimiento. Sofía se arrodilló y le rogó a Zenos que salvara a su hermano. Zenos no podía hacerse el desentendido. Goldrin se adelantó para bloquearlo, amenazando con expulsarlo de la facción. Pero a Zenos no le importaba nada de eso. Lo único que siempre le había importado era su paciencia. Le dijo a Cresson que tuviera cuidado, luego levantó a Lily y se fue. En ese momento, la pasión de un verdadero sanador resurgió en Cresson, y abandonó a Goldrin para seguir a Zenos. A Zenos no le molestó en absoluto que todos interrumpieran su plan. En cambio, se culpó por no haber estado allí antes. Cuando Cresson llegó, el tratamiento ya estaba completo. Insistió en que Yuman asumiera la responsabilidad de lo que había sucedido. Al día siguiente, Zenos le contó todo a Becker. Becker confirmó que una vez escuchó a Afrod mencionar un accidente de su infancia, así que las piezas finalmente encajaban. El banquete de celebración por el nombramiento de Goldrin como director estaba programado para el día siguiente. Era posible que Afrod se vengara entonces. La misión de Zenos ya había terminado, así que Eumen quería organizarle una fiesta de despedida esa tarde. Cuando Cresson supo la verdad sobre Zenos, se entristeció y no sabía qué haría una vez que Zenos se fuera. Carmilla también se mostró ante todos. Estaba furiosa porque Cresson había bebido todo el vino que ella había robado de la propiedad de Goldrin. Eumen no podía creer que alguien hablara tan tranquilamente con un espíritu vengativo. Esa noche, después de que todos se durmieron, Zenos se sentó solo saboreando una copa de vino. Sentía una sensación de redención, sabiendo que a pesar de su pasado, todos lo trataban igual. Yuman y Zenos fueron a la oficina de Becker a buscar una carta relacionada con su maestro, y encontraron una extraña fotografía en uno de los cajones. En la imagen,
Estudiantes en un banquete estaban tirados en el suelo. Goldring también estaba muerto, y la persona que estaba allí era Becker. Todo regresaba a la explosión en la fábrica de herramientas mágicas hace 13 años. Ese día, después de que su investigación fue rechazada una vez más, Goldring planeaba regresar a su pueblo. Se topó con la explosión y pensó que si salvaba a un noble, su vida cambiaría para siempre. Era la primera vez que realizaba con éxito el hechizo de curación por transferencia. Afortunadamente, la persona que salvó resultó ser Fennel, uno de los 7 grandes nobles, pero Bonds había capturado ese momento en una fotografía. Para mantenerlo callado, Goldring tuvo que darle el puesto de secretario jefe y garantizarle una vida cómoda. Después de tantos años, Goldring finalmente había alcanzado el pináculo del prestigio. Becker trajo vino para felicitarlo. Goldring asumió que Becker intentaba ganarse su favor y aprovechó para quejarse de que Zenos se atreviera a tratar con semihumanos en su banquete. Fennel subió al escenario con la intención de contar cómo Goldring le había salvado la vida, pero Goldring lo detuvo. Fennel cedió el protagonismo. En la oficina de Becker, Eumen y Zenos descubrieron la fotografía que Bonds había tomado hace tantos años. En ella no solo estaba Afrod, sino también una mujer. Cuando Goldring volvió en sí, Becker admitió sin miedo que había envenenado el vino. Aunque había reducido un poco la toxicidad, Goldring no duraría más de un cuarto de hora. Para Goldring, cada vida perdida ese día simplemente estaba esperando morir. Pero nunca imaginó que entre ellos estaban Afrod y la prometida de Becker. Becker quería recrear la situación de aquel día y ver a quién elegiría Goldring, a sí mismo, a Fennel o a los miembros de la facción que votaron por él. Becker también había bebido el vino envenenado para que Goldring tuviera otra opción, siempre que creyera que Becker tenía el antídoto. Si Goldring no elegía, esas vidas se desvanecerían lentamente y nadie sobreviviría. Goldring eligió salvarse primero, luego a Fennel. El veneno también había comenzado a hacer efecto en Becker. En ese mismo momento, Eumen, Crison y Zenos irrumpieron. Becker había hecho todo esto porque lo atormentaba la pregunta de si el valor de una vida era realmente igual. Hace 13 años, él y su prometida eran sanadores que recién comenzaban. Ella siempre había soñado con salvar tantas vidas como fuera posible. Cuando Becker supo que ella había muerto en la explosión, fue consumido por el dolor. Se había decidido a continuar su sueño y salvar a otros. Pero después del banquete, Afrod le dijo que la explosión no fue un mero accidente. Luego, Afrod desapareció. El pensamiento de que su prometida no había muerto por casualidad, sino por el diseño de alguien, llevó a Becker al borde de la locura. Locura. Sin embargo, no tenía pruebas, no podía encontrar a Afrod y no podía obtener más información, así que contrató a Zenos. Crison entendía el dolor de Becker, pero no podía condonar envenenar a todos solo por venganza. Eran sanadores y su deber era salvar vidas. Zenos respondió con calma la pregunta que Becker había planteado antes. Si monedas de todo tipo estuvieran esparcidas en el suelo, ¿cuál recogería? La respuesta de Zenos fue todas. Zenos usó el hechizo de sanación más básico para sostener los cuerpos de todos hasta que el veneno hiciera efecto. Se convirtió en una batalla de resistencia entre el veneno y la magia de sanación. Eumen y Crison se unieron para ayudar. Becker sabía que Zenos era talentoso, pero nunca imaginó que era extraordinario hasta este punto. Aún ahora, Becker no podía soltar el odio en su corazón. Reconoció que este mundo estaba dividido por clases. Había estado buscando una respuesta sobre si el valor de una vida era realmente igual. Se dio cuenta de que estaba obsesionado con esa pregunta. Mientras tanto, los demás arriesgaban todo por salvar esas vidas. Y en ellos vio el espíritu de su prometida de hace años. Becker agradeció a Zenos por ayudarlo a salvar a todos y por corregir su error. El único que no había sido sanado era Goldring. Exigió que todos lo salvaran, pero los estudiantes ya habían visto su verdadero rostro y se negaron a mover un dedo. Solo Zenos estaba dispuesto a ayudar, con la condición de que Goldring pagara un precio justo. Goldring no tuvo más opción que suplicar. Su único apoyo, Fennel, también le dio la espalda. Becker fue arrestado de acuerdo con la ley. A través de sus conexiones, Zenos pudo visitarlo. Querían confirmar los detalles de la intoxicación, pero lo que Becker había usado era solo un agente paralizante temporal. Su plan había sido asustar a Goldring para que confesara sus crímenes pasados, pero alguien más había puesto veneno real en el vino. El principal sospechoso era Afrod, pero Becker no negó su propia responsabilidad.
Incluso después de darse cuenta de que el vino contenía veneno real, siguió adelante y obligó a Goldran a tomar su decisión. Krishna aseguró a todos que, aunque Becker no fuera el envenenador, usaría toda su autoridad como subcomandante para asegurar su liberación. Tanto Becker como Zenos se dieron cuenta de que, dada la condición de Afrod en la fotografía y de haberle drenado su fuerza vital, no había forma de que aún estuviera vivo. Surgió una nueva pregunta. ¿Con quién había estado realmente trabajando Becker? Esto ya no era solo una venganza por eventos de hace 13 años, y la persona que había frustrado ese plan era Zenos. El próximo objetivo del maestro de la trama podría ser Zenos mismo. Zenos quería evitar problemas, pero si el responsable se mostraba, se aseguraría de cobrar una tarifa por todo este asunto. La visita de Zenos a Becker probablemente fue por Eumen. Ella veía a Becker como un pilar en su vida. Y si él era condenado por asesinato, sus propias convicciones se desmoronarían. Por eso Zenos había llevado a Eumen para confirmar que Becker era inocente. El que movía los hilos era el guía. Quería saber qué pensaría la gente y cómo actuaría al límite. Pero Zenos se interpuso. Afrod solo era una identidad falsa del guía. Zenos y Lily se despidieron de todos y del Instituto Real de Sanación, regresando a casa. Antes de irse, Lily llamó a Cresson su hermano mayor, lo que lo hizo tan feliz que casi llora. Carmilla apareció de nuevo y advirtió a Zenos que estaba a punto de meterse en otro lío.